Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos nuestros queridos y queridas radio escuchas, podcast escuchas. Estamos en una nueva edición de nuestro podcast Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito. Depende de la hora que nos esté escuchando, entonces serán buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenos días, aquí son las 12 de la noche. Aquí son las 12 de la noche. Bien, estamos acá con la Fran nuevamente. Hola. Con la Feña. Hola. Y con nuestro querido amigo Samuel. Por favor, preséntate tú también. Me presento yo también, aquí estoy Felipe Lavanderos y vamos a tener un capítulo en que vamos a hablar sobre el paternalismo y la sobreprotección. Y vamos a guiar esta conversación a partir de dos preguntas básicas que nosotros siempre recomendamos que deben hacerse a las personas con discapacidad cuando nos relacionamos con ellas. Y estas realidad para todos. Para todos, la verdad, sí, pero que adquieren una especial importancia en el caso de las personas con discapacidad, porque estas dos preguntas nos pueden permitir abrir la puerta o cerrar la puerta a la autonomía y el ejercicio de derechos. Qué profunda reflexión. ¿Y cuáles son esas dos preguntas? ¿La quieres abierta o la quieres cerrada? ¿Cuáles son esas dos preguntas, chiquillas? Chiquillo. Vamos. ¿Necesitas ayuda? La primera, ¿no? Y la segunda, ¿Cómo te ayudo? ¿cómo te ayudo? ¿Por qué? Porque no podemos suponer, ¿cierto?, que todas las personas con discapacidad requieren de una ayuda, y tampoco podemos suponer cuál es el tipo de ayuda, cómo es que nosotros podemos entregar esa ayuda. Ello atenta contra la autonomía, ¿por qué? Porque limitamos la capacidad de decisión, ¿cierto?, de las propias personas con discapacidad, ¿no? Ese principio del enfoque de derechos tan importante que es la autonomía, que se traduce, ¿cierto?, en tener la rienda sobre la propia existencia. Todos tenemos algunas anécdotas respecto a situaciones en las que nos hemos visto envueltos, se podría decir, en que de alguna manera hemos traspasado este límite, ¿no? O no hemos obrado, ¿cierto?, de manera correcta, ¿no? Pero no, con un poco para alivianar, digamos, sí, no sentir como esa culpa, porque en la mayoría de los casos uno brinda la ayuda, el tema es que obvia si en realidad la persona lo requiere. Exactamente. Y uno da por hecho que uno además sabe cómo desplegar esa ayuda. Y también uno lo puede hacer como la reflexión de que también en varias oportunidades de nuestras vidas también han tomado decisiones por nosotros. Así es. Muchas veces eso ocurre en la vida cotidiana. Sí. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes algún tipo de esas situaciones? A mí me ha pasado. Yo siempre cuento esta cuando hacemos clases. Y en algún minuto, hace algunos años, a mí me ocurrió una anécdota que es la siguiente. Yo iba caminando cerca del metro Universidad de Chile, de la estación Universidad de Chile del metro de Santiago, ¿cierto? Y habían unos arreglos que se estaban haciendo en los alrededores del metro, ¿no? Yo iba caminando, dirigiéndome precisamente al metro, y vi a una persona ciega, a un señor que iba caminando por la calle, ¿cierto? Y yo noté que estaba perdido, ¿no? Que estaba desorientado, ¿cierto? En las inmediaciones del metro. Me acerqué a este señor, ¿cierto? Y la primera pregunta la hice correctamente. Le pregunté si es que necesitaba alguna ayuda. Y él me dijo que sí, que necesitaba ayuda, pues se había perdido dado estos arreglos que estaban haciendo en las veredas, ¿cierto?, del sector aledaño al metro, ¿cierto?, porque él tenía un mapa, ¿cierto?, mental, ¿cierto?, de cómo dirigirse al lugar de destino, pero que con estos arreglos se había perdido. Entonces yo comencé a insistirle a esta persona que me diera la dirección a la cual se dirigía. Copuchento. Y ahí yo lo podía acompañar, andaba con tiempo, lo podía acompañar a su dirección. Y el caballero lo que me decía era que no, que él lo que quería era que yo le acompañara al acceso del metro, ¿cierto? Ahí donde están esas compuertas que uno sale del andén, y que de ahí él podía reorientarse. Y yo me podía retirar. Y yo insistía, ¿cierto?, por ser como más amable, ¿cierto?, en que me diera la dirección, ¿cierto?, y yo le acompañara hacia su destino. Y él insistía en que yo lo llevara hacia estas compuertas del andén del metro. Y así estuvimos un par de minutos. Así estuvimos un par de minutos hasta que yo caí en cuenta, ¿cierto?, que
yo estaba ahí traspasando esa línea y que estaba finalmente tomando una decisión de cuál era la ayuda que esta persona realmente requería, sin comprender, sin respetar, ¿cierto?, cuál era la decisión que él mismo había tomado, que era que yo le acompañara hacia el metro y que él luego se reorientara. Entonces, esto no es porque uno sea como mala persona, muy por el contrario, ¿no? Sino que muchas veces cometemos estos errores y es necesario también irlos conversando, ¿no? Porque así es como podemos en una futura actuación responder las dos preguntas que ya les hablaba. ¿Necesita usted ayuda? ¿Y cómo es que yo puedo brindar esa colaboración? Mira, yo también tuve una experiencia así también en el metro. El metro te lleva a cometer errores. Antes de que me dedicara a esta temática, al igual que tú, antes, en el metro donde está la H, la Mutual. ¿Baquedano? Era Baquedano. Iba una persona, digamos, con un bastón. Tenía movilidad reducida. Y se va justo a enfrentar a la escala mecánica para bajar. Y yo atrás de él le pregunto si necesitaba ayuda porque además él iba con bolsa. Y él me dice que no. Así que primera pregunta hecha bien, pero la respuesta me la pasé, digamos, por buena parte porque yo, para mis adentro, dije, él lo que pasa es que no me quiere molestar. Entonces lo voy a ayudar igual. Y en ese forcejeo, me caigo encima del tipo, escala bajando, yo arriba de él, y mirando este espectáculo por toda la Baquedano. Y cuando ya llegamos, digamos, a tierra firme, el tipo estaba súper molesto. O sea, y yo... Y con justa razón. Con justa razón, y yo además súper avergonzada porque me costaba pararme de encima de él, ¿cachai? Yo además igual iba con bolsa, o sea, el caballero quedó pésimo. Y claro, yo pidiéndole disculpas, ¿cachai? Entonces, ahí entendí lo que estas dos preguntas, la importancia de estas dos preguntas, que no es como para hacerlo bien o para hacerlo mal, es que es lo que corresponde. Es como a todos se les puede aplicar. El tema es que para las personas con discapacidad es aún más sensible, digamos, porque históricamente se han tomado decisiones por ellos, sin consultarle. Y ese concepto se llama paternalismo, que es la actitud que nosotros, las personas sin discapacidad, tomamos frente a las personas con discapacidad, donde decidimos por otro finalmente, porque creemos saber lo mejor para la otra persona. O porque derechamente no creemos en la respuesta que nos brindan. También. Eso también es importante. ¿Y a ti te ha pasado algo, Samuel? La verdad, yo he evidenciado mucho eso, sí. Pero igual por no es para jactarme. pero me voy a jactar. Pero me voy a lucir. No, es que dentro... No, yo tengo una que no la voy a mencionar. Ahora me acordé, así como limpio de polvo de paja, no, Samuel. Nadie un santo. No me ha pasado muchos sucesos así. Bueno, cuando era más chico igual suceden, como por ejemplo bueno, sí, en verdad sería empezamos a hacer memoria. Si lo empezamos a recordar, ya que cuando era más chico en el colegio teníamos un compañero que él era diferente, ¿ya? Yendo directamente con esas palabras. Estábamos en primero medio. ¿Ya? Primero medio lo tuvimos, mejor dicho. Estuve con él desde séptimo hasta cuarto medio. ¿Ya? ¿Y por qué era diferente? Porque se comportaba distinto, como que no seguía el estándar de todos, que para nosotros a esa edad, y yo fuera de toda esa temática sobre discapacidad, existía esa percepción de... Claro, para mí, para nosotros, para todo el curso, él era extraño, era raro. Y obviamente, y lamentablemente, sufrió muchas situaciones de bullying. Y bueno, ya un tema mucho más personal también para que me vayan conociendo. Es algo de lo que yo realmente me arrepiento mucho, porque el último día o un poco más avanzado de cuarto medio, recién llegué a enterarme que mi compañero estaba dentro del espectro autista. Pero nadie
sabía eso solamente los profesores y el colegio, pero nadie más en el curso. Y tú al haber sabido esa información antes, ¿tú crees que tu actitud hubiera sido diferente? Yo diría que sí. ¿Pero por qué? Porque para esa edad se puede dar mucho como la temática que estamos hablando sobre el paternalismo. ¿Por qué? Porque pasaríamos de ser como bullying prácticamente a ser una sobreprotección hacia la hora. Que porque él ahora tiene esto, hay que hacer las cosas diferentes para él, hay que ayudarlo con esto, hay que dirigir todo nuestro esfuerzo a ayudarlo. Pero haciendo una sobreexistencia. Entonces nos vamos de un extremo muy abajo a un extremo muy arriba. Por eso es necesario conversar estas cosas. Exacto. Porque evidentemente, ¿cierto? Los extremos son los donde se producen los más grandes errores, ¿no? Sí, pues. Exactamente. Entonces, en la medida... Son actos discriminatorios, Exacto, finalmente. al fin y al cabo. En la medida en que no normalizamos, ¿cierto?, el relacionamiento con las personas con discapacidad. En este caso era un compañero tuyo que tenía un tema. No sabemos si podía haber caído dentro de una definición de discapacidad. Sabemos que ahí hay una discusión todavía, claro, que está... O si hubiera sido diferente el tratamiento. Exacto, no lo vamos a saber ex post, luego, Claro. ¿no? Pero lo que sí es relevante es que estos temas deben conversarse, claro, porque finalmente te dejan en un limbo que uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y en la medida en que no lo conversamos, más lejos estamos de poder tener una respuesta adecuada, ¿cierto? Y más cercano a cometer errores. Y más cercano a cometer errores. Entonces, nuevamente aparece como relevante el realizar estas preguntas de las que estábamos hablando, ¿no? El que podamos poner en una posición de equivalencia al otro, ¿no? Es decir, que a partir no solo del respeto, sino que entender que la dignidad humana en este concepto como de los derechos humanos hace que seamos iguales, y desde ahí es de donde emerge, ¿cierto?, esta matriz de los derechos humanos de la que muchas veces hemos hablado, pero que parte por el reconocimiento del otro en igualdad de dignidad, ¿cierto?, y por tanto de igualdad de derechos, ¿no? Entonces, estas cosas parecen a veces como un poco solo como circunstanciales, lo que contaba la Fran, lo que contaba yo, pero finalmente tienen un trasfondo súper importante que nos lleva hacia el enfoque de derechos. Exacto. O sea, de hecho, estas preguntas yo creo que abren pie al principio de la convención, ¿cierto? Nada sobre nosotros sin nosotros. Como hacer partícipe del diálogo a las personas con discapacidad, sobre todo si se trata de ellos. O sea, que es algo que uno dice que más básico Como que eso es súper básico. puede ser. Claro. Yo agregaría otra pregunta, como una vez que hacemos la pregunta, ¿te ayudo? ¿No te ayudo? ¿De qué forma te ayudo? Es si yo puedo realmente ayudarte en base a esa solicitud. Po. A mí la otra vez me pidió una persona ciega llevarla al metro y yo no sabía qué entrada del metro necesitaba y la anduve paseando por varias calles antes de llegar. Y me ocurrió que al final la terminé desorientando un poco porque yo no sabía, bueno, un poco mucho, yo no sabía qué entrada del metro necesitaba. Entonces ahí también ser súper honesto y decir, ¿sabes que yo no sé cuál es qué Pero entrada puedo del metro? preguntar. Puedo Claro. preguntarte, puedo, no sé, guiar de otra forma, etcétera. Sí, pues, o sea, yo creo que eso es... Pero yo rescato lo que dice Felipe, acá no hay una fórmula mágica, o sea, la fórmula mágica es un poco lo que hemos señalado, preguntar, no suponer, y que sea con naturalidad, pero eso es como que sienta las bases primero como para la igualdad, que es algo que a mí me sorprende que lo conversemos, o sea, lo valoro, pero finalmente es como llevar esto a la casa. Traspasarlo, así como lo que tú señalas de la Carta de los Derechos Humanos, sí, todos nacemos libres y tenemos igualdad de derechos. Entonces, ¿por qué en el año 2025 estamos abriendo la discusión como pregúntale a una persona con discapacidad si es que requiere su ayuda? O sea, ahí a mí me pega un salto bien cuántico como que avanzamos y después retrocedemos. Sí, bueno, todo esto Soy muy pesimista hoy día, muy pesimista. pero todo esto se construye de avances y retrocesos. En la medida en que los avances sean acumulativos y podamos ir mejorando la situación general, ¿cierto?, podemos decir que vamos por buen camino, ¿no? A veces puede ser un poco frustrante, ¿cierto?, ver que los retrocesos pueden ir
minando algunos avances importantes que se pueden ir estableciendo, pero no hay que perder el ímpetu, ¿no? No hay que perder las ganas, ¿cierto?, de ir queriendo construir, ¿cierto?, y ser un agente activo en la construcción de una sociedad más inclusiva, cada vez más inclusiva, que es el proyecto, ¿cierto?, al que siempre le estamos invitando a partir de este podcast, ¿no? Sí, a conversarlo, a llevarlo a la casa. Las experiencias son diferentes. Tomo un poco lo que decía Samuel, o sea, no sabemos si hubiéramos tenido la información previa de su compañero que era parte del espectro, que podía haber sido diferente. No lo sabemos. También hay una responsabilidad de los adultos, cómo es el tratamiento, digamos, de la información, y no es tan solo entregar la información, sino que yo también entregarme herramientas para poder administrar eso. Ya es una edad compleja donde hay mucho bullying, entonces creo que no es tan solo llegar y decir, bueno, sí, este compañero es del espectro autista, eso no me dice nada a mí como niño. A lo mejor yo también necesito, que es lo que también sucede en los colegios, que niños, digamos, no saben enfrentar esto porque los docentes o los padres o el colegio, la comunidad educativa en general, no ha entregado las herramientas. Y los colegios están... Inclusión es como, listo, informarlo y sería, y que uno se haga cargo, ¿no? Pues yo creo que aquí hay un acompañamiento. O sea, debe existir un acompañamiento responsable, porque además no todas las personas somos iguales. Una persona del espectro autista puede reaccionar y puede funcionar de forma diferente que otra. Y eso también puede generar incomodidad, como también puede generar incomodidad a una persona sin discapacidad. Si esto, más allá, entiendo que nos convoca, digamos, la temática, pero hay que también sacarse el halo de la vista, digamos. Aquí no es un tratamiento, digamos, conductual diferente, sino que sí hay que tenerlo en cuenta, porque el fin es... Yo voy a hacer este capítulo sola, por lo que veo. Aquí no veo intervenciones, no, nada. Estamos atentamente escuchando. De normalizar la discapacidad. Creo que ese es el fin último, de debatirlo. Sí, pues y eso se hace en el plano de lo cotidiano. No hay que buscar como ocasiones especiales y específicas para que uno tenga la práctica, ¿cierto?, de conversar, ¿no? Sino que debiera ser algo... Sí, Martín. Perdón. Debería ser algo que realizáramos de manera cotidiana, porque en la medida en que uno lo hace de manera cotidiana, uno está preparado para enfrentarlo en la cotidianidad, con naturalidad, con, entre comillas, sabemos que no nos gusta esta palabra mucho, pero con normalidad, normalizar, ¿cierto?, este tipo de preguntas. La temática, claro, o sea, no hacerlo como un fenómeno ajeno, ¿cierto?, que no está... no espera la Teletón. Claro. Como para hablar del tema. Exacto, que es algo que ocurre mucho en nuestro país. Eso, yo creo que cómo podemos invitar a las personas a que realicen este tipo de preguntas, estas dos preguntas de las que estábamos hablando. ¿Se les ocurre alguna idea? Como que por favor, si van a ver a una persona, ya que estamos con los ejemplos de lo del metro, está la típica escena en la que o vemos a una persona ciega que ya está dentro del metro. Uno igual se puede yo eso siempre me hago la autopregunta. Si esa persona ya está dentro del metro, ¿cómo llegó ahí? Llegó sola. Es como el ¿Por huevo y qué? la gallina. Claro, llegó sola. ¿Por qué? Porque la persona puede estar sola, quizás subiendo la escalera, bajándola. ¿Por qué? Porque las personas ciegas saben subir y bajar escaleras. Exacto. Por algo también existen los pasamanos para ellos. Las personas con bastón canadiense, bastón común, también, si ya están adentro del metro, es porque esa persona logró llegar de manera autónoma ahí. O también está de que el mismo personal de metro los pueden asistir. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, a una persona con un bastón bajando una escalera y ya va por la mitad, no vaya, se le acerca, le toma el brazo y comienza a bajar a su ritmo. La va a botar. Pero a lo que voy yo es que por favor pregunten primero, sí. No asuman que la persona está en problemas, sino que acérquense y pregunten.
O si quiere ayuda, también puede que Claro. tenga dificultad. ¿Y qué pasa si no quiere ayuda? Quisiera- Conversar sobre este tema. Quisiera que retomáramos la conversación final, ¿cierto? Sobre cómo es que podemos ir naturalizando, ¿cierto? Normalizando estas prácticas, ¿no? Estas de las que hemos estado hablando. Porque es relevante que lo hagamos, y creo que es importante retomar lo que decía la Fran hace un rato, ¿no? Que tiene que ver con el plano de lo comunitario, de lo familiar, no solo en los entornos laborales, donde probablemente sea algo que está más en desarrollo por las normativas que hay, etcétera. Es algo que tenemos que tener en nuestro cotidiano, ¿no? ¿Cómo lo llevamos al cotidiano? Yo creo que siempre abriendo las preguntas, pues las preguntas ya mencionadas, te ayudo, cómo te ayudo, me puedo ayudar, yo siempre incluyo esa después Sí, de mi experiencia. ¿O quieres que te ayude? ¿Necesitas Claro, ayuda? y- ¿Quieres que te ayude? Y en base a las experiencias de cada uno ir sumando algunos checklists, algunas otras preguntas para el uso cotidiano. Po. Sí, pero yo creo que eso como para partir es como lo básico, ¿cierto? Sí, es lo como el básico. desde. Por eso. Y Yo creo siempre que aparte preguntar. todos hemos tenido algunas experiencias similares como tratando de ayudar y de paso quitando la autonomía a las personas Claro. con discapacidad. Entonces, O sea, tratando de cuestionarlo, yo ayudar, creo que ya es el primer negando paso. la respuesta de la persona, Sí. que es Sí, más grave aún. Porque no se ¿cachai? trata de no ayudar, ¿no? Claro. Sino tampoco nos debemos ir para el otro lado, o sea, como que no brindar ayuda, no pedir orientación respecto de eso a las propias personas con discapacidad, sino que se trata más bien de hacerlo bien, ¿no? Claro. De no cometer ese tipo de errores, ¿no? Porque finalmente atentan, como lo hemos dicho todo el rato, contra la autonomía, ¿cierto? Y la libre determinación de las propias personas con discapacidad. Yo quiero hacer un llamado antes de Dale, terminar y para cerrar. Quisiera leer o que nos hagan llegar las experiencias de cada uno. ¿Cuáles son sus... Eso. Los fails. Sí, nosotros nos Sí. sinceramos acá, Sí. abrimos nuestro corazón y nuestra conciencia para contarle esta experiencia, de las cuales Entonces- no nos sentimos orgullosos. Para nada. No, yo creo Yo no. que es parte de... todos podemos cometer errores y tenemos que aprender de eso. po. Yo no me ¿Cachai? permito cometer errores. Yo creo que nunca más te caíste arriba de alguien en el metro. No, me he caído, pero ¿Cachai? Pero me gustaría leer las otras experiencias. sí, sería interesante. Sí, Para no Eso. sentirse tan culpable. Yo uno. dejo esa actividad, esa tarea. compartan con nosotros sus fails, podría Eso. decir en eso. Ya, chiquillas, chiquillo Samuel, nos despedimos de este capítulo más breve que habíamos prometido. Y Pero nos igual de seguimos, importante. igual Sí. de importante, Igual de- sí. Y seguimos viéndonos, conversándonos y escuchándonos en otra edición de Frecuencia inclusiva. tu podcast favorito. Frecuencia Inclusiva, tu podcast favorito.